enseñanza, yo le pedí que para poder avanzar en la confección del material, ella iba a hablar 2 semanas, así es que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, le doy las gracias al Señor por la oportunidad. Siempre es una gran responsabilidad inmensa. Ajá. ¿Perdón? No. El pastor estaba hablando, y qué bueno que Abel tiene la Biblia. Dice Yuri, hay algo que es dar la vuelta en lugar del teléfono, de dar la Biblia. Mire, estoy aprendiendo. ¿Ve? Yuveni estaba hablando sobre la importancia de la resurrección de Yeshua, que ha sido algo que si él no hubiera resucitado no vale la pena estar aquí. O sea, no hubiera tenido ningún sentido. Entonces yo me puse a estudiar y yo dije, me gustaría ver o entender y estudiar un poquito más el entorno lingüístico y cultural del arresto y la crucifixión de Yeshua. Cuando leemos, y ya todos hemos leído cómo el Señor tomó la cena, cantó los himnos que ellos cantan, fue al Monte de los Olivos, fue arrestado, después vino delante de los líderes religiosos, fue acusado y eventualmente fue crucificado. Hay ciertas cosas que pasan ahí que si usted la lee, yo la lee y no entendemos el contexto cultural, las prácticas, las costumbres bíblicas, no nos dicen nada. Pero voy a hablar de 3 cosas. Una de ellas es cuando Yeshua lo están siendo interrogados y llega el sumo sacerdote, que era Caifás en ese tiempo, y le pregunta, dinos, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué le contesta él? Tú lo has dicho. Pero hay algo muy interesante. Él cita el Salmo 110 y cita a Daniel capítulo 7, versículo 10. Y hace el sumo sacerdote, ¡no! Y se rompe las vestiduras. Nosotros seguimos leyendo. Qué interesante, me puse a estudiar por qué. Entonces me puse a estudiar cuál era la práctica. En la célula, como hemos estado estudiando cada libro de la Biblia, cuando llegamos a Levítico, vemos el pecado de Nadab y Abiú, que eran dos hijos de el sacerdote Aarón. Ellos vienen y no sé por qué traen los incensarios, que ellos sabían el trabajo que tenían que hacer, le ponen fuego, le encienden el incienso, cogen el incienso y se ponen a ministrar delante del Señor. Y dice que la ira del Señor se encendió sobre ellos. Mandó fuego Dios y los consumió. En Levítico, si vuelcan sus Biblias, Olga, yo estoy pensando en inglés, turn your Bible, ponen sus Biblias en Levítico 10, 17 dice, perdón, 10 del 1 al 7. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Este es uno de los problemas muy grandes cuando estamos aprendiendo la palabra, los mandamientos, y usted le da su propia interpretación. Bueno, la Biblia dice tal cosa, pero yo hago lo que yo creo que es mejor. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo a Moisés Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos
y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, ve qué interesante, no descubráis vuestra cabeza. Ellos usaban una mita, ellos usaban como un gorro cuando ministraban delante del Señor. Dice, no se lo pueden quitar. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. O sea, había una pena de muerte para el que se rasgaba la vestimenta sacerdotal o se descubría la cabeza. Dice, ni se levante la ira, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Dijo, yo quiero ser honrado. Y cuando ellos se acercan a mí, yo voy a santificar ese momento en que ustedes se acercan a mí, como el Señor aparte y santifica ese espacio que nosotros hemos preparado para Él hoy. Qué difícil, ninguno de nosotros sabemos todavía, los que estamos aquí, que perder un hijo, que Dios nos guarde y guarde a nuestros hijos. Pero usted se imagina al sacerdote Aarón, que cualquiera ha dicho, ellos hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer, pues lo hicieron en el momento equivocado, sin Dios haber dado la directiva. Y le prohibió terminantemente Dios hacer lamento por ellos. Una lección muy grande, bien difícil, ¿verdad? Y lo que el Señor le dijo, no pueden salir porque el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros. Qué interesante. Una vez todos ellos, inclusive los que murieron, estaban bajo el aceite de la unción del Señor. Dice la historia que en los tiempos de duelo, de angustia, la gente, no solamente en Israel, en otras culturas también, se dejaban crecer el pelo y la barba, pero en esta ocasión se le prohíbe a los sacerdotes hacer tal cosa. Si se acuerdan, yo no sé, no hemos llegado ahí todavía. Mefiboset, que era un descendiente de la casa de Saúl, era nieto de Saúl y era cojo. David le había dado campo en su mesa. Cuando Absalón se subleva contra el papá y Absalón muere, entonces David puede regresar a Jerusalén. Mefiboset es uno de los que lo viene a recoger. Y usted sabe lo que hizo Mefiboset, porque David como rey había tenido que dejar el lugar, el palacio, dice, no se había lavado sus pies, se dejó crecer la barba, no había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz, lavado y aplanchado. ¿Ustedes se imaginan el grado de compromiso que tenía este súbdito? Bueno, David había sido muy bueno con él, pero en el estado de duelo, porque sabía que estaba pasando, todo lo que estaba pasando en el trono entre la familia de David y su hijo, pero cuando él vuelve, él puede ya bañarse, cortarse las uñas, cortarse el pelo y bañarse, ¿verdad? Y lavarse la ropa. También tenemos otro ejemplo en la Biblia, cuando José, el papá lo manda a ver qué están haciendo los hermanos, y como decía Yuri, no fue Yuri, fue Vanessa que nos estaba contando que el rabino dijo, muy peligroso cuando los padres tienen preferencia por uno de los hijos. Naya no tiene problema que tiene solo uno, ¿verdad? O Emilia, pero el que tiene 2 o 3 o más, los padres a veces hacen diferencia en los hijos, y eso causó algo terrible en la vida de toda esta familia por generaciones. Llega José, donde ellos están, y deciden, ahí viene el soñador, deciden matarlo. Rubén, que es el mayor, ¿verdad? Rubén les dice, no hagan tal cosa, ¿cómo van a hacer eso?
Entonces hay una cisterna, hay un pozo y lo echan ahí. Ellos se sientan a comer. Mientras ellos están comiendo, dice la Biblia que pasa una caravana de ismaelitas. Y entonces los hermanos Judá dicen, vendámoslo, no lo matamos, pero vendámoslo. Lo venden. Rubén no se da cuenta que hicieron eso. Cuando Rubén termina de comer, él se va a la cisterna a buscar a su hermano y no está. Y cuando él llegó y no lo vio, dice que se puso, dio un grito y se rasgó las vestiduras. También en el libro de Génesis, en el capítulo 37, el versículo 34, cuando los hijos llegan y le dan la noticia al papá de que una fiera había matado a su hijo, dice, y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Entonces vamos viendo la práctica de estos tiempos. Vamos al libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 20. Eso me pasa cuando yo estoy aquí. Está Job y el enemigo como que negocia con Dios y desafía y dice, bueno, Job es tan bueno con usted y tan justo porque usted le da de todo, tiene caballos, tiene burros, tiene camellos, tiene una familia muy bonita, muchos hijos. Y empieza a caerle desgracia sobre desgracia, sobre desgracia, sobre desgracia. Dice, bueno, vino un torbellino y le mató todos los cabellos. Vino un terremoto y dice que viene desgracia sobre desgracia. La gota que derramó el vaso es cuando viene el último de los siervos, dice, el criado viene y le dice, tus hijos e hijas acaban de morir aplastados cuando la casa les cayó encima. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que en la antigüedad, para mostrar un dolor, una angustia profunda, se rapaban el pelo y se regaban sus ropas. Pero a diferencia de los demás, ¿usted va a decir algo? Eso, no, lo que tengo es el de sumo sacerdote. Bueno, pero es una práctica, la vemos con, ¿sí? Sí, ajá. Sí, lo que Juven está diciendo, ajá. Cuando está de duelo, sí. Eso es lo que yo dije la semana pasada, o sea, la que presento soy yo entonces, que dice, arriba del el pedazo de pelo arriba sobre los ojos, eso, y se arrancaban el pelo, sí, así. Dice, con el sacerdocio y los que ministraban delante del Señor, a ellos se les tenía prohibido. Nos adelantamos siglos más adelante y nos encontramos en la crucifixión. La Mishnah dice que aunque el sacerdote no podía rasgar sus vestidos, sí lo podía hacer en caso de blasfemia. ¿Okay? No lo dice la Biblia, lo está diciendo
esa literatura judía. Vamos al momento cuando Yeshua está siendo interrogado, en Mateo 26. Como Yeshua no contestaba las preguntas, el sumo sacerdote Caifás le dice en Mateo 26, lo pueden leer en sus Biblias, versículos 63 al 66, le dice, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Yeshua les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Por qué él hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo? Si nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, los versículos 13, esto fue lo que citó Yeshua. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, se le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no sería destruido. Y todos los judíos de ese tiempo sabían que esa profecía de Daniel tenía que ver con el Mesías. Entonces cuando Caifás interroga a Yeshua y él le cita eso y dice, no puede ser posible, usted no es. Además dice en el Salmo 110. Hasta ahora yo pude entender un poquito más. Yo sé que ustedes han oído que Yeshua no pudo ofrecer sacrificios en el tabernáculo, en el templo, ya estaba el templo cuando él estaba, nunca, porque él no venía de la familia de Leví. Entonces él estaba fuera de orden, solo los levitas y sacerdotes, la línea de Aarón, podían ministrar en el templo. Pero él dice que él es según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec, Giovanni? El rey de Salem, y también era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, los judíos consideraban que el Mesías tenía que ser rey y sacerdote según la orden de Melquisedec. Por eso ahora yo entendía, por eso es que dicen que el rol del Mesías tiene que ser rey y sacerdote, porque Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dice el Salmo 110, el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, que levantará a los reyes en el día de su ira. Cuando él cita eso, él sabe muy bien el rol, el papel que tenía que jugar. Ahora cuando estamos cantando eso, te ha coronado rey, yo sé que él va a ser coronado. Y al final de los tiempos, cuando Giovanni leyó el versículo, todo eso que Yeshua ha adquirido, lo viene, dice la Biblia, y lo va a depositar a los pies del Padre. Qué belleza, ¿verdad? Al final de todas las cosas. Entonces, entiendan por qué él se rasgó las vestiduras. Porque en ese momento Yeshua le dejó saber a los que estaban ahí que él era el Mesías prometido de la casa de Israel. Dice en Levítico 21:10, si vamos a Levítico 21:10, hay algo mucho más profundo que el rasgarse las vestiduras, en este caso por Caifás, el sumo sacerdote, por sentirse ofendido. Levítico 21:10 dice, y si alguien lo tiene, otra una versión diferente lo puede decir,
Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Cuando pasa lo de los hermanos de los hijos de Aarón, el Señor da una directiva, ahora le está hablando a todo el pueblo de Israel como mandamiento. Dice, estas vestiduras que el sacerdote usaba eran muy especiales. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 28, versículos 31 y 32 dice, harás el manto del efod todo azul y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Para Dios esta vestidura era símbolo de su santidad y su gloria. Y que es un coselete, yo nunca he oído esa palabra. Y un coselete era una especie de chaleco pequeño que se hacía de malla para proteger el corazón y los órganos que usaban los soldados, ciertos soldados, no todos ellos. Entonces, lo que está diciendo en el hebreo es, va a ser una sola pieza, le va a hacer una abertura y le va a hacer como un doblez para que no se rompa. Entonces, imagínense cuando la fuerza que tuvo que haber tenido Caifás y rajarlo, ¿verdad? Ellos representaban la gloria de Dios mismo. Yeshua entendió muy bien su rol mesiánico y como sumo sacerdote, su túnica no fue rasgada. Entonces, yo entendí otra parte. ¿Por qué fue que se acuerda que echaron suertes y la túnica de él no fue rasgada? Digo, tiene razón, tiene sentido. ¿Por qué no fue rasgada? Porque él iba a tener el rol de sumo sacerdote. Ya en su camino a la cruz, dice, no le rasgaron las ropas. ¿Por qué? Porque él era un sumo sacerdote, dice el apóstol Pablo. Entonces entendí, claro que sí, ahora ella puede entender. Anteriormente a su arresto, Yeshua le explicó las escrituras al pueblo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 12, y hoy me dediqué a leer. Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Enseñando Yeshua en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En Génesis 14, del 17 al 18, Melquisedec se presenta como el sumo sacerdote delante de Dios y el rey de Salem. Cuando Yeshua cita estos dos pasajes, le deja saber al sumo sacerdote a quién él estaba condenando. Era aquel de quien las escrituras estaban hablando, se estaban refiriendo. Él no era un preso más del montón. Era alguien que conmovió y aterrorizó al sumo sacerdote. No sé si Caifás se dio cuenta o aceptó la verdad de que él era el Mesías al citar estas escrituras, pero yo sé que cuando él confesó esto fue lo que él se agarró para condenarlo a la muerte. Entonces me puse a ver las diferentes escenas que pasan hacia el camino de la crucifixión. Una de las cosas muy interesantes que encontré fue la negación de Pedro. Entonces, si son tan amables y leen conmigo Mateo 26. Empezando con el versículo 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Quién despierta a un gallo para que cante? Es una pregunta. ¿Quién despierta a un gallo para que cante? Salió un artículo muy interesante en el National Geographic sobre los gallos. Dice que el gallo come en la mañana y tiene un reloj interno que lo alerta cuando despunta el alba. Cuando usted ve esa rosadito, o sea que apenas va a amanecer en el alba, él canta. Hicieron una prueba, cogieron un gallo como el que hizo Naya para la fiesta, bellísimo, esas plumas de colores, cogieron un gallo y lo encerraron en un cuarto oscuro. ¿Qué creen que pasó? Cantó igual. Era cibernético. Sí. No solamente se dieron que tienen un reloj interno y que pueden cantar, sino que tienen rangos. El gallo más gallo, eso es un comercial, el gallo más gallo, el más importante es el que canta primero. Porque hay más de un gallo, puede haber más de un gallo en la vecindad, pero el que tiene más rango canta primero y los otros esperan. ¿Qué experimento más interesante? Después cantan ellos, ¿verdad? El Talmud enseña que la hora tercera es cuando canta el gallo. La hora sexta canta el segundo gallo. De acuerdo a Marcos 14, 71 y 72, porque no leemos. Porque ustedes van a aprender conmigo. Estando Pedro abajo en el piso, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y empezando el versículo 66, el 14. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Yeshua el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Se acuerdan lo que había dicho? Le ha prometido al Señor allá en el huerto. A maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Yeshua le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En los otros evangelios dice que cuando cantó el gallo y él lo negó, en ese momento iba pasando Yeshua y él estaba negando. Y dice que el Señor lo volvió a ver. Y él dijo, no, ya no lo conozco. Y cuando él siguió el camino, que iba todo ensangrentado, golpeado, de todo, dice que Pedro se sintió, bueno, no me imagino cómo se puede haber sentido, porque se acordó lo que él le había dicho. ¿Verdad? Así que entre las 3 y 6 de la mañana, Pedro negó a Yeshua, al Mesías, 3 veces. O sea, cuando él lo negó, no fue algo por susto o porque, ay no, perdón, es que no, se me salió. No, él lo hizo premeditadamente. Él sabía, él se supo defender para que no lo llevaran a matar a él también, ¿verdad? Podríamos dejar esta explicación ahí y estar satisfechos, pero mi pregunta es, en todo este proceso, la muerte, la crucifixión, cuando le están cuestionando, ¿qué fue lo que los judíos del primer siglo entendieron? Entonces vamos a ver
otra explicación del canto del gallo. En Israel hay un lugar que se llama, creo que está en latín o en italiano, el canto del gallo, que está en las afueritas de la ciudad. La Mishnah, y no le voy a decir las páginas de todo eso. ¿Qué es la Mishnah? La redacción de las tradiciones orales judías y también la primera obra mayor de literatura rabínica nos amplía mucho más este concepto del canto del gallo. Dice, la Mishnah dice, no se pueden criar chickens en Jerusalén porque contaminan el templo. Entonces, tampoco tiene que haber gallos, ¿cierto? Y tal vez ustedes pensarán, ¿será que cuando ellos defecan, el estiércol contamina a los sacrificios? Dice, no, no es por eso. Es porque los pollos, estas aves, pueden sacar los animalitos del estiércol, ¿verdad? Y entonces vienen y pasan por el templo y todo, y contaminan los sagrados que son de los sacrificios. Entonces ellos prohibieron criar pollos en Jerusalén. Entonces díganme ustedes, ¿cuál gallo está hablando de eso? ¿Cuál gallo más gallo está contando la historia? ¿Verdad? Y yo les voy a decir quién es. El canto del gallo era un término técnico en la ley judía que se llama Kriyat HaGever. Es el tiempo durante el día antes del amanecer en el alba que marca el fin de la noche. Un hombre, específicamente un sacerdote, tenía una llave. Usted sabe que ellos se turnaban por grupos. Él tenía una llave y esa llave abría y cerraba las puertas del templo cuando habían pasado las oraciones y los sacrificios y todo. Después había una apertura en el piso del templo. Él ponía las llaves ahí, le ponía una piedra lisa, ponía el colchón y dormía sobre eso. Eso se le llamaba el canto del gallo. ¿Por qué? Porque el trabajo de este señor era llamar 3 veces. Primero, a los levitas, bueno, le voy a decir como decían, perdón un segundito. Los levitas tenían que limpiar las cenizas del altar, los sacerdotes tenían que prepararse para los sacrificios y el pueblo tenía que venir a orar, a adorar al Señor. Siempre me ha llamado la atención que Shmuel no está en Israel, pero dice Vanessa que se levanta a las 4 de la mañana a hacer las oraciones. Y en el tiempo del templo, ellos iban a esas horas a orar. Entonces, el canto del gallo, este señor que se le decía gallo, era el que anunciaba estas cosas. A cierta hora de la noche, él se levantaba y dice que sea con un vocerón, y todo el mundo se despertaba en preparación para los oficios del templo. Ahora, no sé qué se me hizo Rebeca, pero ¿te puede leer esto, Yueni? ¿Qué dice ahí? Cari. Okay. La palabra para hombre y la palabra para gallo, la única diferencia es la última letra. Usted sabe que se lee de derecha a izquierda. Entonces es una yod, que es como el sonido de la Y, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y esta es una vav, que es sí. Pero no, esa no es la palabra, perdón. Sí, esa es la diferencia, pero esa no es la palabra que estoy hablando ahorita yo. Esa palabra es muy parecida y puede ser traducida. Dice que un rabino dice, no, quiere decir un gallo. Y otro rabino, no, quiere decir el hombre que llama. Y dice un rabino, ¿están bien los dos? Porque hay un gallo que despierta para despertar a otros en su lugar, en su aldea, pero aquí ese señor es el que hace el templo. Entonces los dos tienen la razón. Ahora entendemos que Pedro sabía muy bien
Pedro sabía muy bien, cuando yo a ese señor, levántense, levitas, sacerdotes, israelitas, cada uno a su labor, antes de que cantara 3 veces, él negó al Señor. Y me parece mucho más plausible esta explicación. Cuando Pedro se da cuenta de lo que hay y él ve al Señor, anterior a eso, yo le di tantas gracias al Señor porque cuántas veces lo habrá hecho el Señor conmigo. Dice la palabra de Dios que le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Entonces, imagínese una oración del ungido de Dios, imagínese una oración del Mesías. No quiso decir que Pedro no iba a pasar por esa circunstancia, pero sí quiso decir que su fe no le faltó, porque después de todo esto que pasó, sabemos que Pedro fue uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Y la Biblia dice que Él nos ora por nosotros todos los días. Digo, Señor, ¿por qué estás orando por mí hoy? ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que la referencia al canto del gallo para una persona del Nuevo Testamento, del primer siglo, era muy diferente al que usted y yo pensamos. Y voy a terminar con algo muy interesante que encontré en los diferentes pasajes. Hay un rabino que se llama Tobias Singer, que es un antimisionero. Una vez dialogó con Dr. Brown y Dr. Brown le ha pedido que tengan un debate público y él no ha querido. Él siempre está y no cita la escritura correctamente para desmentir que Yeshua es el Hijo de Dios. Entonces, una de las objeciones que él usa, dice, miren ustedes que dice que Yeshua es el Mesías y no ve que ahí en la cruz, yo he leído el Nuevo Testamento para darme cuenta y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se le ocurre decir que el Mesías que va a liberar a Israel, que va a establecer un reino mesiánico, le dice que Dios lo abandonó? Y no tiene nada que ver con eso. El Salmo 22 es un salmo muy lindo. Yo le explicaba a Yuri que la gente no andaba con la Biblia como andamos nosotros aquí, porque era un rollo grande, pesado y carísimo. No había en las casas, solamente me imagino la gente que podía comprarlo de mucho dinero. Entonces, los niños se memorizaban las escrituras desde muy pequeños. Ya para cuando tenían 5 años, el libro de Levítico se lo sabían de memoria, porque ahí estaban todas las leyes rituales y todo lo que ellos, qué comer, qué no comer, todo relacionado a su vida diaria. Y también se memorizaban los salmos. Y siempre, como hacemos en la casa del pastor, la parashá, la porción femenina, se sigue leyendo la Biblia en un año, algunos la leen en 3, pero las mismas escrituras que se leen, aunque la aplicación y la explicación de un pasaje sea diferente. Cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani, los romanos que no sabían arameo ni hebreo, dicen, mira, está llamando Elí al profeta Elí. Entonces, quiero terminar con este Salmo 22, si van conmigo, porque es muy, muy impresionante y tiene que ver con la crucifixión. Dice el Salmo 22, ciertos versículos, el versículo 1, el versículo 7, el versículo 8, el versículo 14, el 15, 16, 17 y 18 que se los voy a leer. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo que el Señor le estaba diciendo a la muchedumbre, los que estaban ahí, que estaban llorando porque lo estaban crucificando, vayan y lean, hagan la conexión, vean el Salmo 22. Dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale puesto que en él se complacía. Dice,
que te salve tu Dios, no le decían eso. Ve el versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Si mal no recuerdo, esto de la crucifixión, el Señor padeció un ataque, yo venía del corazón, fue. Porque dice Adrián que cuando el que es médico, el primo Jesús que es médico, cuando le metieron la lanza en el costado y salió agua, se había llenado los pulmones de agua del corazón. Era un ataque. El Señor expiró, no le dio más. Y dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. ¿No es cierto que le dieron vinagre porque él tenía la boca seca? Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, eran gentiles los romanos. Dice, horadaron mis manos y mis pies, me traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan. Repartieron sobre mí, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Pasó eso, sí o no? Todo esto que le está diciendo. Dice ahora, cuando usted confronta a un judío que entiende el hebreo y todo, y le dice el versículo 16, la última parte, horadaron mis manos y mis pies. Ellos dicen, no, eso es una traducción malísima. Y les quiero pedir disculpas. Esta es la palabra entre traspasar y león, solamente la diferencia la última letra. Y usted sabe que los escriba. Esta es una vueltita que se da así. Si usted la llevó hasta abajo, escribe otra letra. Si lo dejó ahí, es otra letra. Y hay una diferencia garrafal. Entonces, ellos dicen que no, pero encontraron debe pararle las fechas. Un rollo fue encontrado entre 1951 y 1952. Detuvo. Ese rollo que encontraron cerca de Qumran, que no fue con los primeros que encontraron, dice traspasado y no dice león. Yo no sé por qué dura muchísimo para que todos los descubrimientos puedan salir a la luz al público, pero fue alrededor de 1997 cuando se encontró esta traducción. Y cuando la Biblia fue impresa en 1999, la Biblia de los rollos del Mar Muerto, se dieron cuenta que esto databa 1000 años antes que eso. Y es el más antiguo que se conoce. Y dice, horadaron mis manos y mis pies. Así que los judíos no pueden decir, no, es que es una mala traducción de los cristianos. No. Gracias. Ve qué interesante lo que dice una profecía sobre el Mesías. El Targum de los profetas menores dice, y yo causaré que descanse sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de profecía y verdadera oración, y después de esto el Mesías, hijo de Efraín, irá a la batalla en contra de Og, y Gog lo matará enfrente de la puerta de Jerusalén. Y ellos me mirarán y me preguntarán, ¿por qué las naciones, los gentiles, traspasaron al Mesías, hijo de Efraín? Los sabios de antaño decían que Zacarías 12:10 se refiere al primero de los Mesías, Mesías ben Yosef de Efraín, quien sería asesinado por los gentiles. Esto lo están hablando los mismos judíos. Interesantemente. Y les quiero animar que ustedes, como tienen acceso a la internet, vayan a los códigos de la Biblia. Y Jacob Rancer es un viejito, creo que ya murió, que él se dedicó a buscar los códigos secretos de la Biblia. Y él lo hacía con lápiz y mano porque no sabía trabajar la computadora.
Y en el Salmo 53, perdón, en Isaías 53 encontró estas palabras. Yeshua Shmi, Yeshua es mi nombre. En código, cuando usan este código es que digamos, empiezan con esta palabra y cuentan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajan una letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajan otra letra. 10, bajan otra. Y van bajando hasta que forman oraciones completas o nombres completos. Miren lo que se encuentra en Isaías, en código. La palabra Mesías, Nazareno, Galilea, Shiloh. Shiloh dicen los judíos que se refiere al Mesías. Fariseo, levitas, Caifás, Anás, Pascua. Los nombres de todos los judíos excepto Judas. Qué interesante, ¿verdad? El nombre de Herodes, el César, la palabra crucifíquenlo, Moriah, que es el monte, ahí donde está el templo, la cruz, traspasar, el cordero para el perdón de pecados, de la palabra pan, vino, Obed, Jesse, simiente, semilla, agua y Jonás. Todo esto tiene que referirse al Mesías. Y les quise traer esto para decirles que la palabra, hay mucha controversia aún de personas que conocen al Señor y son creyentes. Cuestionan muchas veces la palabra, la veracidad de la palabra de Dios. Y yo sé que hay algunas cosas que a veces no nos parecen, pero en mi corazón yo tengo la seguridad de que esta es la palabra de Dios, lo que Dios quiso mostrarnos hasta este tiempo, ahí está. Tal vez se descubran más libros, pero la palabra de Dios es eterna. Y le doy gracias a Dios porque por ella nos regimos. Que Dios les bendiga y espero que ustedes puedan buscar los códigos de la Biblia y vean la belleza que se encuentra en la palabra de Dios. Dios es fiel, lo que Él ha dicho está escrito aquí y permanece para siempre. Le doy gracias a Dios por eso. Juven. Amén. Gracias a Sonia. Y una de las cosas que debemos de comprender y de apreciar es el trabajo que hay que hacer para poder leer y entender la Biblia en su contexto. Mucho de lo que nosotros leemos y entendemos lo aplicamos a nuestro tiempo moderno y ahí es donde causa problemas. Estaba estudiando y porque vamos a seguir hablando acerca de la crucifixión, de la resurrección, perdón. Y dentro de lo que se cree y lo que no se cree, se dice y no se dice, entre el cristianismo y el judaísmo, cuando el judaísmo dice que Yeshua, que Cristo no puede ser el Mesías, que por esto, por lo otro, por aquí, por allá, déjeme adelantarle este pensamiento, que lo vamos a ver con detalle, ¿ok? Vea qué interesante, de acuerdo a las profecías bíblicas y de acuerdo al escenario que tenía que suceder para que el Mesías viniera y para que fuera crucificado, como dice Isaías 53, todo eso que nosotros de una forma u otra conocemos. Si Jesucristo no fue el Mesías, vea qué interesante, si Él no fue el Mesías, nunca más en la historia el Mesías podrá venir. ¿Por qué? Porque habían condiciones que tenían que cumplirse y esas condiciones estaban ligadas al aspecto cultural del momento. Uno bien sencillo, por ejemplo, dice que el Mesías, ¿cómo entraría a Jerusalén? En un pollino. En el siglo XXI, ¿entraría en un pollino? No. Tal vez a algunos les gustaría interpretarlo de que entraría en el jet privado, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero
Solo un ejemplo tan pequeño tan pequeño no se podría cumplir, y si eso no se cumple, el que venga y por más que haga no es el Mesías, porque el Mesías tenía que entrar en un pollino, hijo de un animal de carga, dice la profecía. Ujú. ¿Verdad? Entonces, por eso es que vamos a ver que la resurrección del Señor es tan importante. Y tenemos que, así como Sonia nos explicaba hoy, comprenderla bien en el aspecto cultural del momento, para que nosotros podamos tener la seguridad de lo que estamos creyendo. Yo le compartí a Emilia, no les voy a adelantar, pero lo vamos a ver la semana entrante, si Dios lo permite. Cómo mucho de lo que nosotros creemos, usted tal vez lo oyó de un pastor cristiano, evangélico, pero yo le puedo probar con la historia y con escrituras, o sea, en blanco y negro, que la gran mayoría viene de la Iglesia Católica. La gran mayoría. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, en este mundo en el que vivimos, de tanta información, de tanta cosa, de que unos dicen que sí, otros dicen que no, que otros dicen que a la izquierda, otros dicen a la derecha, nosotros tenemos la responsabilidad de indagar, meternos, como yo siempre me imagino la parábola que el Señor dice, escarbar, ahondar, ir a las evidencias. Nosotros somos muy creyenceros. El primero que se para aquí y dice cualquier cosa, el Señor me dijo, todos lo damos por un hecho. Me gusta lo que dice Enrique Cortés, no lo crea, investíguelo. Y debiéramos hacer así. Dice Pablo que él daba gracias por aquella congregación, los de Berea. Dice, porque después de que lo escuchaban a él, se iban en la casa a investigar si lo que Pablo había dicho era cierto. Así es que no lo crea todo, verifíquelo, pero no diga, no, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué usted no lo puede creer? ¿Por qué? No es simplemente rechazarlo, es tener evidencias escriturales, históricas, de por qué no puede ser. Exactamente. Exactamente. Y entonces uno toma en la vida uno tiene que tomar un camino, no puede andar a la deriva, no puede andar en el aire flotando. ¿Ok? En las pasadas elecciones, el que no estuvo con el presidente estaba en contra del presidente, así de sencillo. ¿Ah? El que no cree en el movimiento gay está a favor del movimiento gay, punto. No puede ser neutral. No, a mí no me importa. No, tiene que importarle, porque a sus hijos, a mis hijos, bueno, a mis hijos ya no, pero mis nietos, mis bisnietos, van a crecer con ese protocolo de enseñanza. Hoy el concepto, porque no es ni un principio, el concepto es, ya no hay masculino ni femenino, hay género. ¿Verdad? O sea que yo no, gracias a Dios, pero un hombre puede levantarse, un niño y decir, hoy yo me siento mujer, y entonces ir al baño de las mujeres. Y mañana levantarse el día siguiente y decir, hoy me siento hombre, entonces voy al baño de los hombres. En las iglesias. En una iglesia cristiana, no voy a decir el nombre, pero me contaban la semana pasada, que una niña de 9 años se paró y dijo, yo soy hombre y yo quiero ser hombre. Y entonces quiero que me traten como hombre. En media iglesia, y el pastor tuvo que aceptarlo. O sea, nos va a ir afectando, queramos o no queramos, poco a poco. Entonces lo que quiero decirle con esto es, nosotros no somos
una isla, valga la redundancia, aislada en el océano. Somos parte de un continente, por poner la analogía. O sea, no podemos decir, no, a mí no me interesa, yo sigo caminando. Pero con que Yeshua es el Mesías, no es así. Hay cosas que nos van a afectar, hay cosas que nos van a confrontar. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Ese es el esfuerzo que hacemos. Es mi oración de que cada uno de nosotros lo aprovechemos y lo que no estemos de acuerdo, hablemos, contradigamos, o por lo menos expongamos nuestra posición y vayamos a la palabra para investigar. Exactamente. Y es lo que tenemos que apreciar, de que tenemos esa libertad. Damos gracias al Señor, los hermanos que nos están viendo, nos verán por internet, que también ellos puedan ser bendecidos con el trabajo que hacemos desde acá. Nos ponemos de pie, nos bendecimos. Miércoles, ¿dónde toca, Anaya? En casa de Sonia y enseña usted. Ok, entonces el miércoles donde Sonia y enseña Naya, capítulo 3, segundo de Samuel. Ok. Entonces damos gracias al Señor, nos bendecimos en esta tarde, como el Señor nos lo enseñó a través de su palabra, pronunciando el nombre santo, con toda reverencia y respeto. Yevarejeja Jehová Beishmereja, Yael Jehová Panay Beleja Bijuneja, Isa Jehová Panay Beleja, Beyasen Leja Shalom. Basanu es Shamial Bene Israel, Baania Barajen, Beshen Yeshua, Sarja Shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti y te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén